En mi noche de bodas, mi esposa me clavó un cuchillo de fruta en el pecho y se echó a reír a carcajadas. No entendía por qué me trataba así. En mi último aliento, jadeando, le pregunté desesperado, Grace, ¿por qué? Ella respondió con frialdad, Paul, si no hubiera sido por ti ese año, Tony y yo no habríamos sido separados por nuestros padres, y él no habría muerto trágicamente en la calle. Todo esto es tu culpa. Mereces morir. Inesperadamente, cuando volví a abrir los ojos, había renacido. Esta vez, decidí alejarme de Grace, esa loca, lo más posible. Paul miró rápidamente al nuevo estudiante transferido. ¿No se parece a Takashi Kaneshiro? La persona a mi lado me dio un codazo en el brazo y susurró. Volví a la realidad de golpe, giré la cabeza y vi que la persona a mi lado era Grace, la que me había apuñalado mortalmente en mi vida anterior. Al instante siguiente, me pellizqué el muslo con fuerza, queriendo confirmar si era un sueño. Cuando sentí claramente el dolor en la pierna, me emocioné tanto que se me saltaron las lágrimas. De hecho, había renacido, de vuelta al 12º grado, tal como Tony se había transferido a nuestra clase en mi vida pasada. Grace también tenía la barbilla en alto, mirando a Tony, quien acababa de transferirse, con admiración en todo su rostro. En ese momento, pensé que solo bromeaba, pero poco después, la vi sentada en el asiento trasero de la motocicleta de Tony, agarrándolo fuertemente por la cintura. Esta vez, no fui como en mi vida anterior, diciendo algo agradable como, de verdad, sí que se parece. Grace lo oyó, hizo un puchero y me dijo con descontento, eres tan aburrido. No quise decirle nada más, bajé la cabeza, fingiendo leer un libro, pero en mi mente, pensé, en esta vida, debo alejarme de ella. En mi vida anterior, Tony, a quien amaba con locura, era un conocido playboy. Se decía que en su antigua escuela, casi todas las alumnas guapas habían sido conquistadas por él. Además, era desenfrenado e indulgente. Mientras otros se preparaban nerviosamente para los exámenes, él seguía bebiendo y de juerga todas las noches en los bares. Cada vez que un profesor le daba un sermón, decía, ¿quién dice que la juventud solo tiene un estilo? Es este tipo de estilo desenfrenado. Sin embargo, esto ejercía una atracción mortal sobre muchas chicas educadas, y Grace era una de ellas. En mi vida anterior, incluso cuando Grace me apuñaló, seguía sin entenderlo. En mi último aliento, jadeando, le pregunté desesperado, Grace, ¿por qué? Ella respondió fríamente, Paul, si no hubiera sido por ti ese año, Tony y yo no habríamos sido separados por nuestros padres, y él no habría muerto trágicamente en la calle. Todo esto es culpa tuya. Mereces morir. Solo entonces me di cuenta de que me había guardado rencor durante tantos años. Incluso si realmente tuve la culpa de contarles a sus padres sobre su romance inicial, ¿qué tenía que ver la muerte de Tony conmigo? No le dije que se uniera a Lampa, no le dije que luchara con armas, y mucho menos le dije a la gente que lo apuñalara hasta la muerte. Aunque Grace quisiera venganza, debería ir a buscar al gángster que apuñaló a Tony hasta la muerte y que me lo quitara todo. Pero en ese momento, ya no tenía fuerzas para discutir con ella. Mi visión se oscureció por completo y perdí el conocimiento. Por lo tanto, al renacer en esta vida, no interferiría en absoluto con el destino de Grace, esa loca, para evitar que volviera a odiarla. Efectivamente, en esta vida, después de que el maestro le asignara a Tony el puesto detrás de Grace, su relación seguía igual que en la vida anterior, desarrollándose rápidamente. En menos de un mes, ya estaban saliendo en secreto. Eran como los jóvenes rebeldes de las películas, faltando a la escuela para jugar en cibercafés, tomándose de la mano bajo la lluvia torrencial, besándose bajo románticos sicómoros y corriendo en moto por las calles a altas horas de la noche. Mientras ellos estaban inmersos en su amor, yo me preparaba nerviosamente para el examen de admisión a la universidad. En mi vida anterior, fue por Grace que elegí la clase de arte. Ahora planeo cambiarme a física y empezar mi propia vida. De repente, cambiar de clase y querer ponerme al día sería definitivamente difícil. Pero por difícil que fuera, quería intentarlo. El día que oficialmente me cambié de clase, Grace vino enfadada a preguntarme, para algo tan grave como cambiarme de clase, ¿por qué no me lo dijiste con antelación? Me hizo gracia. ¿Quién se creía que era para que tuviera que contarle todo lo que hacía? Al ver que no decía nada, me volvió a preguntar en voz alta, ¿por qué no dices nada? Le dije con calma,
cambiar de clase es asunto mío. Parece que no hay razón para decírtelo, ¿verdad? Al oírme decir esto, se quedó atónita un momento, y luego, enfadada, dijo, Paul, tú. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, me di la vuelta y me fui. 2 días después, escuché a Tony presumir ante varios estudiantes en el baño de hombres que Grace es como una cola, siempre siguiéndome. Si no fuera porque, al ver que participa en muchas competiciones y tiene cierta reputación, salir con ella también me daría prestigio, no me molestaría en salir con ella. Un compañero de clase bromeó, deja de presumir. Ni siquiera Paul, un estudiante bueno estudiando y guapo, pudo convencer a Grace. ¿Cómo podrías perseguirla? Tony dijo con seguridad, ¿no me crees? Anoche ya la besé. A todas las chicas les gusta mi estilo dominante. Otra compañera dijo, he oído que pronto participará en un concurso de baile. Si puedes, dile que no vaya a ver. Tony dijo, nada, ya verás. En el baño, oí sus pasos alejándose antes de abrir la puerta y salir. En mi vida anterior, sabía que Tony tenía malas intenciones y le había insinuado a Grace varias veces, pero ella pensó que estaba destruyendo su relación. La vi hundirse cada vez más, dudé un buen rato y aún así decidí contárselo a sus padres. Pero en esta vida, decidí aprender de la experiencia y no volver a interferir en su destino. Pero, inesperadamente, ella tomó la iniciativa de venir a mí. Una tarde, justo cuando llegaba de la escuela, vi a Grace sentada en mi puerta, mirando las latas de cerveza esparcidas por el suelo. Me pregunté cuánto habría bebido. ¿Se volvería loca conmigo? Al verme, se levantó de inmediato, me agarró del brazo y dijo, Paul, Tony me está ignorando otra vez. ¿Puedes ayudarme a contactarlo? Hoy, de repente, me dijo que quiere terminar conmigo. Ni siquiera sé qué hice mal. No tengo otra opción. Lo amo. Por él, puedo hacer cualquier cosa. La miré frente a mí, con aspecto demacrado, y no pude evitar fruncir el ceño. Antes, cuidaba mucho su dieta para mantener su figura y nunca bebía alcohol por temor a que afectara su salud. Pero ahora, por Tony, ya no le importaba nada. Ya no se parecía en nada a la imagen que una vez admiré. Lo pensé un momento, saqué mi teléfono y llamé a Tony. Tony, Grace está llorando en mi puerta, diciendo que quiere verte. Se quedó a mi lado con cautela, mirando el teléfono con expectación. Tony parecía burlarse por teléfono, diciendo, le pregunta si de verdad me ama tanto como para hacer cualquier cosa por mí. Puse el altavoz, Grace lo oyó, y gritó enseguida, claro. Haré lo que quieras, pero por favor, no me dejes. Y luego no participes en el concurso de baile. Tony terminó de hablar y colgó el teléfono, dejando a Grace clavada en el suelo, completamente atónita. Tenía muchas ganas de ver, en esta vida sin mi intervención, qué decisión tomaría, si el futuro o el amor, que elegiría al final. Grace se quedó atónita un rato, luego murmuró como para sí misma, ¿de verdad? Solo así puedo demostrarle que lo amo. No respondí a su pregunta, solo la vi alejarse tambaleándose, abatida. Después de eso, Grace no participó en la competencia de baile porque se lesionó la pierna. No sabía si fue casualidad o si se lesionó a propósito. Un día, sin querer, escuché a mi madre hablar, la madre de Grace se quejaba de que últimamente Grace tenía muy mala suerte. Originalmente, podría haber ganado un premio en el concurso de baile y haber sido recomendada para la universidad, pero inesperadamente, justo antes del concurso, se rompió una pierna. Por eso, la madre de Grace quiso pedirle a la mía que fueran al templo a orar juntas por la paz. Al oír esto, me burlé por dentro, pensando que Grace tenía un daño cerebral tan grande por el amor, que incluso si su madre fuera a ver a Buda, no la salvaría. Pocos días después, vi a Grace y Tony tomados de la mano, caminando dulcemente de camino a casa. Tony sostenía un cigarrillo en la mano izquierda, y el humo le daba un ligero toque al rostro de Grace. Grace mostró una expresión de alegría e incluso se acercó de puntillas para besarle la mejilla a Tony. Tony la jaló a un callejón, le dio una calada al cigarrillo y exhaló lentamente el humo en su boca. De inmediato, Grace rodeó el cuello de Tony con sus brazos y lo besó en los labios. En un instante, ambos fueron como leña seca que se encuentra con fuego, besándose tan profundamente que la saliva goteaba. Poco después, Tony incluso levantó a Grace y la llevó, a plena luz del día, a un pequeño hotel junto a ellos.
En mi vida anterior, cuando los vi entrar en la habitación, me volví loco y corrí a detenerlos, pero Grace me apartó. También me dijo con desagrado: Paul, ¿quién eres tú para mí? ¿Por qué tienes que meterte en mis asuntos? Pero en esta vida, no solo no interferí, sino que incluso esperé que la situación se hundiera cada vez más. Poco después, tuvimos el examen parcial. Como era de esperar, las notas de Grace se desplomaron, quedando entre las últimas de la clase. Y esta vez, quedé directamente entre las 10 mejores. Esto hizo que profesores y compañeros empezaran a verme con otros ojos. Pensé que, como ya no me importaban las tonterías de Grace, todo lo que hacía se volvía más fácil y el doble de efectivo. Un día, durante el recreo, fui a la oficina del profesor a resolver un problema de matemáticas y, sin darme cuenta, vi a la madre de Grace venir a ver a la tutora. La madre de Grace le dijo a la maestra con ansiedad: Maestra, las calificaciones de Grace en los últimos exámenes son terriblemente decepcionantes, increíblemente malas. No sé si habrá alguna manera de mejorar sus calificaciones rápidamente. La maestra luego habló sobre el romance temprano de Grace y Tony. La madre de Grace comprendió de repente por qué su hija se había comportado tan inusualmente últimamente. Salió de la oficina del profesor como loca y preguntó a los alumnos que pasaban por allí dónde estaba Tony. Tras encontrarlo con mucho esfuerzo, le dio una bofetada. El pasillo, antes ruidoso, de repente quedó en silencio. Tony se cubrió la cara, mirándola con incredulidad, y gritó: ¿Estás loca? ¿Por qué me abofeteaste? La madre de Grace lo miró fríamente. ¿Por qué? Porque a una edad tan temprana, no estudias mucho, sino que seduces a mi hija. ¿Sabes que has arruinado el brillante futuro de mi hija? ¿Sabes cuánto esfuerzo he dedicado a criarla para que esté donde está hoy? Tony oyó esto y se burló. Tía, por favor, sé clara, es tu hija quien me rogó que la amara, no yo obligándola a hacerlo con un cuchillo en el cuello. Ella me ama. La madre de Grace oyó esto, se enojó tanto que perdió la cabeza y se abalanzó sobre Tony para arrancarle el pelo. En ese momento, Grace, sin saber de dónde había oído la noticia, corrió a toda prisa: Mamá, mamá, basta. Si quieres golpear a alguien, golpéame. Debo estar con él. La madre de Grace probablemente no esperaba que su hija, educada y sensata, a quien solía querer, se opusiera así por un chico. De repente, se enfureció tanto que tembló por completo, casi incapaz de mantenerse en pie. Levantó la mano y abofeteó a Grace, luego la miró con ojos fríos. Si hubieras seguido a un buen chico como Paul, podría aceptarlo, pero en realidad seguiste a una persona sin educación como esta. ¿Quieres matarme? Su madre me mencionó. Tenía miedo y quería escapar de este lugar. Me di la vuelta apresuradamente para irme, pero en ese momento, todos en la sala me miraron. Tony me señaló con enojo. Paul, así que fuiste tú quien informó. Grace me miró, mordiéndose el labio con fuerza, sin decir nada, pero sus ojos eran terriblemente aterradores. Me sentí extremadamente impotente. Esta vez, no me había metido en sus asuntos, así que ¿por qué seguían siendo asunto mío? Extendí las manos y les dije en voz alta: sus asuntos no tienen absolutamente nada que ver conmigo. No dije nada. Profesor, por favor, aclare a estas dos personas, ¿se debe esto a que dije algo? Tony seguía insistiendo en que yo lo había denunciado. En ese momento, la tutora de Grace también corrió, apartó a su madre y le dijo que se calmara. La madre de Grace se tranquilizó un poco. Si la tutora no me lo hubiera dicho, no sabría qué has estado haciendo a mis espaldas. Supuse que Grace y Tony debieron haber tenido encuentros íntimos en la escuela que fueron descubiertos por sus compañeros y reportados a la tutora. Por lo tanto, la maestra tuvo que llamar a la madre de Grace, con la esperanza de que, como madre, disciplinara a su hija. En fin, me había librado de la sospecha de denunciar. Desde ese día, su romance casi se extendió por toda la escuela. Los romances tempranos en las escuelas son frecuentes, e incluso algunos padres llegan a la escuela para armar un escándalo, pero al final, todos terminan con la ruptura de la pareja. En casos graves, uno de los dos tendrá que cambiarse de escuela. Su romance causó tal revuelo que se consideró particularmente grave. Tony era un estudiante de deportes. Al principio, su rendimiento académico era bajo y creía que, con su talento deportivo, entrar a la universidad no sería un problema.
Se negó rotundamente a cambiar de escuela por Grace, e incluso se sintió presionado, quejándose a menudo con sus amigos: me he enamorado tantas veces y nada ha pasado. En cuanto me enamoré de Grace, me encontré con todo tipo de problemas. Si no me hubiera obedecido, la habría dejado hace mucho. Una noche, estuve estudiando hasta muy tarde cuando de repente oí el sonido de una ambulancia abajo. Vi a mis padres poniéndose los abrigos a toda prisa y saliendo corriendo. Yo también la seguí. Vi a los padres de Grace cargándola. La muñeca izquierda de Grace sangraba sin parar. Al verla a la cara, no vi rastro alguno de vitalidad. Al pasar junto a mí, todavía me dijo débilmente: Paul, por favor, dile a Tony que por él estoy dispuesta a hacer lo que sea, incluso morir, por favor, pídele que no me abandone. Me quedé paralizado, como si alguien me hubiera presionado un punto de acupuntura. En mi corazón, pensé: esta mujer está loca. Casi se le ha agotado la sangre, y todavía piensa en ese hombre. La muñeca izquierda de Grace estaba casi cercenada. Incluso si se reconectaba con el tiempo, no podría restaurarse a su estado original. Pero a ella no le importó en absoluto, solo dijo que era una prueba de su amor por Tony, su brillante juventud. Pero solo yo sabía que podría haber estado en el escenario, convertirse en la bailarina más deslumbrante y disfrutar de la admiración de todos. Pero en esta vida, había elegido un camino completamente opuesto. Sus compañeros de clase observaban la evidente cicatriz en su muñeca, con los ojos llenos de suspiros e incomprensión. Grace les dijo con orgullo a todos: la cicatriz de mi mano es la medalla del amor entre Tony y yo. Sus compañeros de clase, al oír esto, no pudieron evitar fruncir el ceño, mirándola como si estuvieran locos. Durante el último semestre del último año de secundaria, dediqué todos mis esfuerzos a esta etapa final. Solo ocasionalmente, durante la cena, oía a mi madre mencionar a Grace. Mi madre decía que la madre de Grace venía a quejarse a menudo de que Tony le exigía constantemente regalos caros a su hija, desde pelotas de baloncesto que valían miles de dólares hasta chaquetas que valían decenas de miles, y motocicletas que valían cientos de miles. Mientras Tony abriera la boca, Grace los compraba, pero no tenía tanto dinero. Al final, tuvo que volver a pedirles dinero a sus padres. La madre de Grace y la mía lloraron y suspiraron sin parar, y finalmente incluso esperaron que mi madre también convenciera a Grace de regresar. Al oír esto, me puse alerta y le dije rápidamente a mi madre: mamá, no te metas en los asuntos de los demás, no sea que no ganes nada y te culpen. Mi madre encontró razonables mis palabras y finalmente suspiró. Grace era una buena chica al principio, pero ahora está tan arruinada, es una verdadera lástima. Recordé mi vida anterior, cuando yo tampoco soportaba ver a Grace arruinar su futuro, así que quise sacarla del lodo que era Tony, pero al final, no solo no me lo agradeció, sino que me odió profundamente. En esta vida, simplemente déjenla vivir como quiera, aunque al final se vuelva podrida y repugnante, también es su decisión. Después de cenar, me concentré de nuevo en hacer la tarea. Tras un esfuerzo incansable durante los últimos meses, por fin presenté satisfactoriamente el examen de admisión a la universidad. En cuanto a Grace, debido a su lesión en la mano, reprobó el examen de arte. No le quedó más remedio que optar por el examen de admisión universitario. Después del examen, la clase organizó una fiesta de despedida para profesores y compañeros. Pensé que Grace y Tony probablemente no se atreverían a venir, así que acepté, pero inesperadamente, ambos aparecieron. Grace llevaba un vestido negro ajustado, con una gran melena dorada y ondulada, luciendo madura, no como una chica de nuestra edad. Tony llevaba una chaqueta de motociclista negra y vaqueros ajustados y rotos, con el pelo teñido de amarillo brillante, y toda su apariencia denotaba rebeldía. Después de cenar, los profesores se fueron primero, y el resto de los alumnos comenzaron a charlar tranquilamente. De repente, el monitor de la clase, Kevin, alzó la voz lo suficiente para que todos en la sala lo oyeran, diciendo: no sé de qué está tan orgullosa Grace, de una estudiante que se viste como una chica de la calle. Grace y Tony siempre eran prominentes y llamativos en clase. Antes, solían charlar durante el estudio individual por la tarde, e incluso Tony solía tener encuentros íntimos con Grace, y en ese momento, Grace no solo no se negó, sino que emitió gemidos ambiguos. Estos comportamientos incomodaban y molestaban mucho a los compañeros de clase que los rodeaban. Kevin, quien solía sentarse detrás de Tony antes de que yo pasara a la clase de física, debió de haber sido molestado por ellos dos varias veces.
se decía que la calificación estimada de Grace esta vez no era la ideal, y que debía de estar guardando resentimiento en secreto hacia Grace y Tony, quienes siempre afectaban sus estudios. Inesperadamente, Grace oyó esto y se burló de Kevin. ¿Estás celoso porque tengo novio y tú no? ¿O también te gusta mi novio? Después de hablar, incluso se giró para sonreírle coquetamente a Tony. Kevin resopló con frialdad. Solo tú consideras a Tony un tesoro. Tony oyó esto, su rostro cambió de color, se levantó y dijo, eres tan feo. Claro, nadie te querrá. Después de hablar, se giró para besar apasionadamente a Grace, que estaba a su lado, con saliva remanente. Parecía que realmente creía que Kevin lo quería y preguntó por Grace a propósito para provocarla. Dios mío. ¿De dónde saca tanta confianza en sí mismo? Tony, Grace, si quieren un abrazo y un beso, vayan al hotelito de al lado. Allí podrán desahogarse. El presidente de la clase no aguantó más y gritó. Pero, al parecer, no querían perder la oportunidad de actuar frente a todos, y seguían besándose apasionadamente. Muchos estudiantes gritaron, con dolor en los ojos, y se fueron uno tras otro. Justo cuando yo también estaba a punto de levantarme e irme, Tony se acercó y me bloqueó. Me miró con aire de suficiencia y dijo, no creas que no lo sé. La verdad es que Grace siempre te gustó, pero te aconsejo que no sueñes con una princesa. Ya es mía. Me burlé. Tony, no todos consideran a Grace un tesoro como dijiste. Después de hablar, no quise involucrarme más con estos dos y salí del restaurante sin pensarlo. Aturdido, no pude evitar pensar, esta pareja se considera un tesoro, pero no sabe que, a ojos de los demás, solo son un par de locos. Paul, oí que alguien me llamaba detrás de mí. Me giré y vi que era Grace. Se acercó a mí, incómoda, sin saber qué decir, y finalmente dijo, no le hagas caso a las palabras de Tony. Está demasiado preocupado por mí. La miré a la cara y, de repente, le hice una pregunta que había reprimido en mi corazón durante mucho tiempo. ¿De verdad crees que vale la pena? Me miró confundida, sin entender por qué le preguntaba así. Repetí, dejar el ballet, dejar los estudios, ¿de verdad crees que vale la pena? Al principio se sobresaltó, luego sonrió y dijo, vale la pena, porque después de estar con Tony, cada día me siento muy relajada y libre. Al oír esto, me quedé atónita, pensando, la libertad que se desploma así no es verdadera libertad. Pero esbocé una leve sonrisa, espero que sigas pensando lo mismo más tarde. En ese momento, Tony salió corriendo del restaurante, nos vio hablando, no hizo ninguna pregunta, se abalanzó y le dio una bofetada a Grace. Dijiste que fuiste al baño, resulta que viniste a seducir hombres en secreto. Grace se cubrió la cara, sin enfadarse por el golpe, pero le dijo con coquetería, Tony, estoy embarazada de ti, ¿por qué no me crees? De principio a fin, en mi corazón, solo estás tú. Me quedé tan impactado que casi me quedé boquiabierto. Tenían solo 18 años, estaban a punto de ser padres, y las palabras de Grace me sonaban como si las hubiera sacado de una serie de televisión. ¡Qué familiares! En ese momento, pasó un taxi, hice un gesto con la mano, el coche se detuvo, abrí la puerta rápidamente y me apretujé, temiendo que llegar un segundo tarde me viera arrastrado de nuevo al drama de estas dos personas. Tras subir al coche, miré por el retrovisor, y de repente, los dos ya estaban abrazados con fuerza y besándose apasionadamente. Resultó que la bofetada de Tony solo había sido el preludio. Y quizás yo también era parte del juego de esta pareja loca. Poco después, se anunciaron los resultados del examen de admisión a la universidad. Grace y Tony ni siquiera lograron entrar en un colegio universitario. Y yo, tras los últimos meses de duro trabajo, fui admitido en una universidad 211 en la capital. Estaba muy feliz porque no solo había entrado en una buena universidad, como deseaba, sino que también podía escapar de esa pareja loca. Para celebrar mi ingreso a la universidad, mis padres reservaron un restaurante e invitaron a familiares y amigos a un banquete familiar. Grace, nuestra vecina, también estaba invitada, por supuesto. Naturalmente, Grace no vino. Mi padre, que no era muy bueno hablando, se emborrachó, con la cara roja, sosteniendo una copa de vino, felicitando a todos. Al brindar por los padres de Grace, mi padre no pudo evitar decir, «Ay, hija Grace, de verdad, es una lástima». La madre de Grace oyó esto,
se le llenaron los ojos de lágrimas, su rostro se tornó extremadamente incómodo, apenas logró forzar una sonrisa. Por suerte, mi madre mantuvo la compostura y dijo, ir a la universidad no es el único camino, el oro siempre brillará. Mi padre se giró de inmediato, forzando una sonrisa, sí, sí. En un abrir y cerrar de ojos, las vacaciones de verano pasaron, y los compañeros de preparatoria también tomaron rumbos diferentes. Durante el primer semestre de la universidad, de vez en cuando aún escuchaba historias sobre estos dos en el chat grupal. Se decía que se habían casado, pero como eran menores de edad, no se inscribieron. Tony empezó a repartir comida, ya no tan rápido como antes. Y Grace, después de dar a luz, se quedó en casa cuidando a los niños, nunca fue a trabajar. Más tarde, me enfrasqué en el estudio, así que dejé de abrir el chat grupal del instituto. Después de graduarme, como en mi vida anterior ya conocía algunos desarrollos futuros, entré en una empresa bastante buena. En menos de 5 años, había ascendido varias veces, convirtiéndome en un joven admirado por todos. No eran pocas las chicas que me perseguían, pero aún no había conocido a alguien que me emocionara. Mis padres me sugirieron repetidamente que saliera con citas a ciegas, pero siempre lo evitaba. Finalmente, un día, mi padre me preguntó por teléfono, Paul, ¿todavía recuerdas a la chica de al lado? Me quedé atónito. Hacía mucho tiempo que no oía el nombre de Grace. Me reí un poco. Papá, ¿cómo es posible? Qué bien, mi padre me oyó decir esto y pareció respirar aliviado, pero a mí solo me parecieron muy graciosas sus palabras. En esta vida, y ni hablar de recordar a Grace, solo oír su nombre me daba náuseas. Pero, inesperadamente, durante las vacaciones del festival de primavera al volver a casa, me encontré con Grace, que estaba embarazada de nuevo, en el ascensor. Hacía mucho que no la veía, así que casi no la reconocí. Ahora, al mirarla, ya no tenía el estilo de la antigua diosa del ballet. Su espeso cabello negro, no sé cómo, se había vuelto ralo, la distancia entre los mechones ya era lo suficientemente amplia como para 2 dedos. Su piel no solo estaba pálida y áspera, sino también llena de arrugas. Se veía muy demacrada, pero el mayor cambio no fue su apariencia, sino sus ojos. Antes, sus ojos aún conservaban vitalidad, pero ahora eran como los de un pez muerto, sin vida. Pensé que quizá era porque recientemente sus padres habían tenido un accidente de coche y ambos habían fallecido, lo que la había afectado mucho, dejándola tan demacrada. Paul, me llamó con un tono un tanto inseguro, quizás sin esperar encontrarnos casualmente en el ascensor de esta manera. Asentí con la cabeza y luego respondí a las felicitaciones de Año Nuevo de mis amigos. Grace Dredome tomó la iniciativa para iniciar una conversación. Paul, ¿cómo has estado estos años?, respondí con naturalidad. Bastante bien, ¿y tú? Me dedicó una sonrisa amarga, igual de amable. En los últimos años, solo he sido ama de casa. Al principio, pensé que cuando mi hijo mayor fuera al kinder, podría ir a trabajar, pero inesperadamente, quedé embarazada del segundo. Al decir estas palabras, la decepción y el arrepentimiento en sus ojos no pudieron ocultarse. En mi corazón, pensé, te lo mereces. Poco después, llegamos al 3er piso. Cuando se abrió la puerta del ascensor, sentí como si me acabaran de liberar. Aunque habían pasado muchos años, todavía soñaba de vez en cuando con la escena en la que me mató en mi vida anterior, así que estar a solas con ella me hacía sudar las palmas de las manos. Justo cuando estaba a punto de entrar, oí que la casa de Grace, la vecina, abría la puerta, e inmediatamente, se oyó el rugido de Tony. Grace. Te dije que fueras a comprar unas botellas de licor, ¿por qué tardas tanto? ¿Dónde está el licor? ¿Por qué no lo trajiste? Me sobresalté. Tony ahora tenía una actitud terrible hacia Grace, que estaba embarazada. Parecía que años de matrimonio habían apagado su apasionado amor del pasado. Esa noche vieja, mis padres y yo cenamos sentados frente al televisor, preparándonos para ver la gala del festival de primavera. De repente, oímos un estruendo en la casa de al lado, seguido del llanto desgarrador de un niño. Bagua. Papá. No hagas esto. Mamá. Mi madre lo oyó y suspiró. Grace es una verdadera lástima, su marido se emborracha y suele causar problemas en casa, a veces incluso golpea a su esposa e hijos. Pregunté, ¿quién es el pequeño Tony? Mi padre respondió por mi madre,
el pequeño Tony es el hijo mayor de Grace, este año parece tener 14 años, es muy educado y sensato, pero no entiendo por qué su padre lo golpea a menudo en casa. Justo cuando terminó de hablar, volvimos a oír los gritos desgarradores de una mujer de la casa de al lado. Mi madre, preocupada, se giró para decirle a mi padre: viejo, deberíamos ir a intervenir. Mi padre asintió, a punto de levantarse cuando lo detuve apresuradamente. Asuntos ajenos, mejor no meternos. Pero mi madre no me escuchó, diciendo que había visto crecer a Grace y que no podía quedarse de brazos cruzados sin ayudar. Tenía miedo de que mis padres se metieran en problemas, así que los seguí en silencio. A punto de llamar a la puerta, vimos a Grace sacando al pequeño Tony, con la cara magullada e hinchada, una mancha morada, otra verde, y la comisura de la boca aún sangrando. El pequeño Tony, en sus brazos, seguía sollozando, con una expresión de lástima. ¿A dónde vas? Tony salió corriendo, agarró a Grace del pelo y la jaló hacia atrás, ignorando por completo que había gente en la puerta. Para. Golpear a las mujeres es propio de un debilucho. Mi padre dio un paso al frente y gritó. Tony miró a mis padres, luego a mí y se burló: Grace es mi esposa, puedo golpearla como quiera. No puedes interferir. Tony, aunque Grace sea tu esposa, golpear a la gente también es ilegal. Dijo mi madre, dando un paso al frente, queriendo apartar su mano del cabello de Grace, pero él la apartó. ¡Qué vieja bruja! Mi padre y yo gritamos a la vez y corrimos a ayudar a mi madre. Papá, lleva a mamá a casa. ¿Y Grace? Mi madre seguía preocupada por su seguridad. Estoy aquí. Grité con impaciencia, esperando que se fueran rápido de allí. Mi padre se llevó a mi madre a casa. Después de que se fueron, le dije a Tony: ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Por qué sigues golpeando a las mujeres? Se burló. Todo por culpa de esta zorra. Se merece una paliza. Vi que su rostro se ponía rojo poco a poco, con la mirada nublada, obviamente borracho y ya no sobrio. Me daba pereza discutir, tenía la intención de llamar a la policía. No, Paul, no llames a la policía. Grace comprendió mi intención y me detuvo de inmediato. La miré con expresión de desconcierto. Me miró directamente a los ojos y dijo: no lo decía en serio, solo estaba borracho, así que perdió el control, espera a que se le pase la borrachera, todo irá bien. Al oírla decir esto, me eché a reír de la risa. Si no fuera por mis padres, ni me molestaría. Después de hablar, me di la vuelta y me fui a casa. Mi madre me jaló y me preguntó por la situación. Respondí con indiferencia: así son, uno quiere pegar, otro aguanta. Mamá, no te preocupes, es tarde, vete a la cama. Mi madre lo oyó y no tuvo más remedio que volver a su habitación a dormir. Pero en mitad de la noche, Grace volvió a llamar a mi puerta. Mi madre le abrió la puerta para que entrara, pero ella se quedó sentada en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro. El pequeño Tony sollozaba, mi padre volvió a beber hoy y nos golpeó a mamá y a mí otra vez. Al oír al niño decir esto, me culpé. Parecía que Tony solía emborracharse y luego golpeaba a la gente. Con razón, cuando volví a ver a Grace, había cambiado por completo, había perdido toda su antigua belleza. Aunque aún no tenía 30 años, todo su cuerpo irradiaba la atmósfera de una anciana. Al principio pensé que era por el impacto de perder a sus padres, inesperadamente, estaba viviendo bajo la violencia de Tony. Boom, 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 se oyó un golpe en la puerta. No hace falta que lo adivines, era Tony. Grace, sal. No creas que no sé que estás ahí. Estaba golpeando la puerta mientras gritaba. En ese momento, Grace ya temblaba de miedo. Lloró y agarró la mano de mi madre. Tía, por favor, no abras la puerta. Después de que todos se vayan, beberá más licor, ahora está loco. Al verla temblar, mi madre la consoló rápidamente: bueno, no abriremos, no tengas miedo. No pude evitar fruncir el ceño. ¿Por qué Grace parecía un fantasma? Antes, quise llamar a la policía para que la ayudaran, pero ella se negó. Ahora, golpeada por Tony, corrió a mi casa en busca de ayuda. ¿Será que en esta vida, en la anterior, mi familia siempre fue parte de su miserable romance? Regresé en silencio a mi habitación,
cerré la puerta, saqué mi teléfono y llamé a la policía. Era mejor dejar que la policía se encargara de este tipo de cosas. Mi familia no podía protegerla siempre. No estaba sobria, así que la paliza era merecida. 5 años ya, no podía creer que fuera la primera vez que Tony la golpeaba. Pero aún así lo soportó, no solo no se divorció, sino que además estaba embarazada de su segundo hijo. ¿Acaso no creía que una niña viviendo en una familia así siempre tendría miedo, que sería muy lamentable? Grace, sal de aquí rápido. ¿O crees que Paul ya es rico y quieres volver a seducirlo? Ya tienes 2 hijos, ¿crees que todavía le gustas? Tony seguía gritando desde la puerta. Grace lo oyó y se sonrojó al instante. Me miró con lágrimas en los ojos, al ver mi enfado, volvió a inclinar la cabeza suavemente y lloró con más fuerza. En ese momento, desde afuera de la puerta, Tony gritó de repente, «Soy una buena persona, oficiales. Soy una buena persona». Di un paso al frente, miré por la mirilla y, efectivamente, vi que la policía había llegado. Grace vio llegar a la policía, me señaló directamente a la nariz y preguntó con furia, «Paul, ¿quién te permitió llamar a la policía?» Tony solo estaba borracho, por eso. La interrumpí, «Habla con la policía, no conmigo. Esto es asunto tuyo, no me involucres a mí ni a mi familia». Mis palabras la dejaron sin palabras. En ese momento, los vecinos de todos los pisos corrieron a presenciar la conmoción. Todos expresaron su indignación. Un tío del segundo piso dijo, «Agentes, no saben, esta pareja, cada 3 días, 2 comidas, arman ruido en casa, destrozando cosas por todas partes, impidiendo que mis hijos estudien». Una tía del cuarto piso, en pijama, dijo enojada, «Es cierto. Agentes. Simplemente golpea a su esposa, haciéndola llorar y aullar». La otra noche, me desperté y lo oí, incluso pensé que eran fantasmas o algo así. Tenía tanto miedo que tuve que tomar pastillas para el corazón. La policía vio la situación y pretendía llevar a Tony, borracho, de vuelta a la comisaría. Entró en pánico, como si se le hubiera pasado la borrachera, se giró hacia los 2 agentes, agachó la cabeza y explicó, «Agentes, esto es un malentendido. Esta noche bebí un poco de más, así que hablé en voz alta, pero siempre he sido un buen ciudadano, respetuoso con la ley». Grace también corrió hacia él, ayudándolo a explicarle apresuradamente, «Sí, oficiales, solo estaba borracho, jugando con su esposa e hijos». Los policías observaron las heridas en el rostro de Grace, no dijeron nada y se llevaron a Tony. Grace y el niño también los siguieron un rato, y el mundo quedó en silencio. A la mañana siguiente, les dije a mis padres temprano que planeaba aprovechar las vacaciones para llevarlos de viaje. Mis padres lo oyeron y se alegraron mucho. Los 2 ancianos habían trabajado duro toda su vida y nunca habían salido de la provincia. Empacamos rápidamente nuestras maletas y nos dirigimos al resort costero, donde había mar y cielo azules, un clima cálido, ideal para que las personas mayores viajaran en invierno. De hecho, originalmente había planeado pedir vacaciones el mes que viene para llevar a mis padres de viaje, pero ahora tenía que adelantar el viaje para evitar que Grace siguiera molestándolos en casa. Inesperadamente, al tercer día de nuestra llegada a Sonia, mi madre vio una noticia en la comunidad de propietarios que la dejó muy sorprendida, y la protagonista era Grace. El primer día del nuevo año, Tony la mató en su propia casa. Mi madre lo vio y no podía creerlo. Inmediatamente llamó a nuestra vecina, la tía Won, del piso de arriba, para preguntarle qué había pasado. La segunda hija de la tía Won trabajaba en la comisaría y, como era de esperar, tenía la información correcta. Resultó que, después de que la policía se llevara a Tony, Grace corrió a la comisaría a suplicar, alegando que todas sus heridas eran autoinfligidas y no tenían nada que ver con Tony. También dijo que tenía tendencia a autolesionarse, que le gustaba golpearse, y que cuanto más fuerte golpeaba, más cómoda se sentía, por lo que siempre tenía heridas en la cara. La policía sabía claramente que mentía, pero sin pruebas, aunque quisieran ayudarla, no podrían. Así que solo criticaron a Tony por causar disturbios nocturnos y luego lo liberaron. Pero esa noche, los vecinos volvieron a escuchar los desgarradores llantos de Grace. Solo que esta vez, nadie la ayudó a llamar a la policía. Un día después, la tía Won fue a visitar a unos familiares y, al regresar, vio al pequeño Tony en el ascensor, cubierto de sangre.
Pensó que Tony lo había golpeado y llamó de inmediato a la policía. Así que trajeron al pequeño Tony a buscarlos. Llamaron a la puerta durante media hora, pero nadie abrió, hasta que de repente Tony dijo: «Mamá, sangre, cuchillo, bebé hambriento». La policía lo oyó y se dio cuenta de que algo andaba mal. Tras encontrar herramientas y derribar la puerta, encontraron a Grace tirada en un charco de sangre, con un cuchillo de fruta clavado en el pecho y los ojos muy abiertos. Tony ya no estaba por ningún lado. Mi madre se enteró de todo esto, no pudo contener las lágrimas, y yo estaba en shock. Resultó que, como no intervine en su destino, todo terminó así. Y en mi vida anterior, precisamente por mi bondad, la reemplacé y fui apuñalado hasta la muerte. Al pensarlo, no pude evitar apretar los puños, con sudor frío corriéndole por las venas. Un mes después, les compré a mis padres una lujosa villa en mi ciudad natal. Tanto la parte delantera como la trasera tenían pequeños jardines, que a los dos ancianos les encantaron. En esta vida, debo vivir bien para que mis padres puedan disfrutar de su vejez en paz. Durante el día del trabajo, cuando toda la familia estaba reunida para hacer dumplings, la tía Wong llamó y mi madre encendió el altavoz mientras hacía dumplings y charlaba. De repente, mencionó a Tony. «Ah, cierto, hoy mi hija dijo que la policía había encontrado a ese tal Tony». Mi madre preguntó apresuradamente: «¿Dónde lo encontraron?». La tía Wong dijo que justo en el callejón junto al mercado de agricultores. Dios mío, ¿no lo sabes? Cuando lo encontraron, lo habían despedazado. Oí esto, como si le hubiera caído un rayo, el dumpling que estaba envolviendo cayó al suelo. Tony murió. En esta vida, tuvo el mismo final que en la anterior, solo que esta vez no hubo gracia que culparme. ¿En qué estás pensando, hijo?, dijo mi padre empujándome con la mano. Recuperé el conocimiento y me reí. Nada, solo pensaba en llevar a mamá y papá de viaje durante estas vacaciones. Mis padres, al oír esto, también sonrieron con satisfacción. En esta vida, por fin podía vivir bien, sin que la gracia de la loca me atormentara más. El final extendido, proporcionado por el usuario, relata la nueva vida de Paul, tras 2 vidas llenas de altibajos. Paul estaba decidido a construir una vida pacífica y feliz. Comprendía el valor de la familia y la tranquilidad, por lo que todas sus decisiones estaban encaminadas a este objetivo. Con el dinero que ganó en negocios exitosos, Paul invirtió en una inmobiliaria especializada en proyectos de vivienda para familias jóvenes. Quería ayudar a las parejas jóvenes a tener espacios de vida cómodos y seguros. Tras haber vivido relaciones dolorosas, comprendió el valor de un hogar cálido y armonioso. Cada fin de semana, Paul pasaba tiempo en su pueblo natal para visitar a sus padres. Los ayudaba con las tareas del hogar, cuidaba el jardín y a menudo les compraba artículos prácticos para su comodidad. La imagen de un hijo educado y considerado siempre enorgullecía y alegraba a sus padres. En su carrera, Paul se convirtió en un reconocido empresario. No solo tuvo éxito económico, sino que también fue reconocido por su responsabilidad social. Su compañía participaba a menudo en actividades benéficas, apoyando a familias necesitadas y huérfanos. En cuanto a las relaciones, Paul era muy cauteloso. No tenía prisa por encontrar una nueva relación tras las dolorosas experiencias de sus 2 vidas anteriores. En cambio, dedicó tiempo a cuidarse, a desarrollar su carrera y a cultivar las relaciones familiares. Curiosamente, Paul siempre recordaba las lecciones de sus 2 vidas anteriores. Comprendió la importancia de no interferir demasiado en el destino de los demás. Siempre que se enfrentaba a relaciones complicadas, mantenía la distancia y no se dejaba arrastrar a problemas innecesarios. A los 35 años, Paul comenzó a buscar seriamente una pareja. Eligió a una chica amable e inteligente con aspiraciones similares, alguien que siempre lo apoyara y compartiera su vida. Se casaron tras 2 años de matrimonio y tuvieron 2 hijos, un niño y una niña. Paul les enseñó profundas lecciones sobre la bondad, la paciencia y la importancia de respetar el destino. Nunca les contó sobre sus vidas anteriores, pero a través de su educación, les transmitió importantes valores vitales. Y así, Paul encontró la paz que siempre había anhelado. Se acabaron las tragedias y las relaciones desgarradoras. Había construido una vida plena, feliz y plena. Quizás esta era la vida que siempre había estado esperando.